Paz de Cristo, hermanos. Le damos la más cordial bienvenida a esta transmisión. Vamos a dejar que pase unos minutitos, unos segundos más bien, para que se conecten nuestros demás hermanos. Le damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos da de saludarle por este medio. Bienvenida a la hermana Martina Sánchez Aires. Dios le bendiga. Carito, Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo, aleluya. Bienvenidos a esta transmisión en la cual vamos a estar abordando un tema muy importante, un tema en el cual la iglesia del Señor Jesús debe estar muy consciente, debe estar muy sabiente de lo que Dios le va a traer, ¿sí? He visto por ahí algunas transmisiones de personas, de hermanos inclusive, temiendo a lo que pues de todo el mundo es sabido que puede hacerse un nuevo orden mundial. Ahora, ¿por qué le temen? Bueno, porque la Biblia dice que van a pasar ciertas cosas, pero el objetivo de esta transmisión, hermanos, de este estudio, es que comprendamos y entendamos qué es lo que el Señor va a hacer para que no tengamos temor, ¿sí? Para que nosotros estemos confiados y tengamos la esperanza, hermanos, de salir adelante en cualquier situación. Desde mi punto de vista, hermano, teológico, todavía yo considero que faltan argumentos, falta tiempo para lo que es el nuevo orden mundial. Bueno, de la palabra de Dios, ¿sí?, le voy a compartir, hermanos, ¿sí? Si usted tiene Biblia, para que usted también pueda hablarle a la gente acerca de las cosas que están por suceder. Voy a meditar en segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, hermano, capítulo 2, ¿sí? Si alguien habla claramente acerca de las cosas de los últimos tiempos, es el mismo apóstol Pablo, hermano, ¿sí? Le damos la bendición también a nuestra hermana Ana Cardona, que se ha conectado. Les decimos, estamos tratando de meditar acerca de que el creyente no le debe temer al nuevo orden mundial, antes le enfrenta. Y para enfrentarle, hermano, pues hay que conocerle, ¿sí? Y el Señor Jesucristo desde hace 2000 años nos advirtió, hermano, a través de la palabra nos habla a que nosotros estemos listos, ¿sí? Dice 2 Tesalonicenses 2:1, hermano. Dice la palabra: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjense de qué va a hablar este tema, de la venida del Señor Jesucristo, ¿sí? Hay dos eventos, hermano, importantes en el pueblo de Dios: el rapto de la iglesia y la venida del Señor Jesucristo. Son dos cosas totalmente diferentes, hermano, ¿sí? El rapto de la iglesia es el encuentro de la iglesia con Jesús en los cielos. Así lo dice la palabra del Señor, que estaremos con Él. Pero la venida del Señor Jesucristo, hermano, ¿sí?, cuando Él toque con sus pies la tierra, es otro evento en el cual Pablo, hermano, nos habla claramente. Dice la palabra del Señor: y nuestra reunión con Él os rogamos, hermanos. Fíjense cómo ya ahí el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque conociéramos la escritura a fondo, ¿sí? Damos bendiciones también ahí a Lupita de la Rosa, que se ha conectado. Dios te bendiga. Y a nuestros hermanos que por ahí comenten, hermanos, para saber quién está, y si tienen alguna duda, también con mucho gusto, hermano. Dice 2 Tesalonicenses 2:2: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra, hermano? Que de tantas noticias, que de tantas cosas que se van a decir, ¿sí?, hay gente que se va a mover de la forma de que ve el evangelio, de lo que recibe el evangelio, ¿sí? Y hermanos, pues debemos tener nosotros conciencia y debemos estar listos, ¿sí?, para no mover
nuestro modo de pensar, porque los ataques del enemigo aquí están, hermano, ¿sí? Cualquier experto en guerra, en lucha, sabe que cuando logra vencer a alguien en su mente, cuando logra vencer a alguien aquí en su interior, lo ha derrotado en el exterior. Entonces, todas las noticias, todo lo que vaya a suceder, hermano, ¿sí? Va a mover a la gente en su forma de pensar. Pablo estaba muy preocupado, por eso dice en una de sus cartas que mejor pensemos en todo lo honesto, todo lo justo, ¿sí? Que guardemos nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice así, y no os conturbéis, o sea, no te saques de onda, no entres en pánico. Fíjate cómo el apóstol Pablo dice, tu modo de pensar mueve aquí también tu corazón, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, hermano. O sea que debemos que tener cuidado, ¿sí? Aún con los mismos espíritus, hermanos, aún con las mismas revelaciones, debemos tener cuidado. La semana pasada muchos estaban republicando que una niña fue al cielo y etcétera. No dudo, hermano, que Dios revele, ¿sí? Pero a veces le creemos más a lo que la gente dice, a lo que realmente la palabra de Dios, hermano, nos enseña y nos muestra, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ¿sí? Bendiciones, hermano Luis Saucedo, paz de Cristo, hermano Eleazar, paz de Cristo. Hermano, dice la Biblia, el versículo 3 de segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera. O sea, lo primero, hermano, que va a pasar previo al nuevo orden mundial es una multitud de engaños, hermano. ¿Sí? Tengamos cuidado con lo que vemos en las redes sociales. Tengamos cuidado, hermano, con lo que por ahí circula. Hasta ahora, hasta cristianos hoy le temen al 5G, hermano. Cuando realmente es la quinta generación de telefonía celular, hermano, que pues va a hacer esto más rápido, ¿sí? No caigamos en cosas, hermano, que nos van a querer distraer de nuestros pensamientos en Cristo. Ahora, fíjese bien, dice, porque no vendrá sin que antes venga, fíjese, hermano, o sea, no vendrá el día del Señor, ¿sí? El Señor Jesucristo no aparecerá por segunda vez, sí, sino hasta que venga. Aquí nos da un elemento, el versículo 3 nos da un elemento muy importante que tristemente sí se está viendo, hermano, sin que venga la apostasía, ¿sí? Ahora, ¿qué es la apostasía, hermano? Bueno, la apostasía, ¿sí? Literalmente es abandonar la fe, abandonar la creencia, ¿sí? Pero la palabra que Pablo usa, hermanos, en el griego para la apostasía va más allá, hermanos míos. O sea, no se refiere nada más a alguien que deja la fe que antes defendía, sino que ahora la persigue, hermano. Ahora la ataca, ¿sí? Ahora está en contra de lo que antes decía defender. Ese es un apóstata, hermano, una apostasía. Tenemos que tener bien claro a alguien que se enfría en el evangelio, ¿sí? Alguien que se aleja de Dios, a un apóstata, hermano. Porque un apóstata, ¿sí? Cambia, ya no es ni tibio ni caliente, cambia totalmente, hermano, ¿sí? De lo que antes decía. Un ejemplo puede ser alguien que iba a la iglesia, se gozaba y ahora no solamente no va, sino impide que otros vayan, hermano. Ataca, ¿sí? Está en contra, eso es una apostasía. Bueno, lamentablemente déjenme decirle que la apostasía es algo que cada vez viene más fuerte, hermanos, ¿sí? En Europa, esto no sale en las noticias, ¿sí? Europa está llena de apostasía, hermano. Un continente que fue cristiano,
un continente que enviaba evangelistas para acá, misioneros, hermano. Se convirtió en un continente apóstata, musulmán, pues, hermano, que ahora persigue a los creyentes, a los cristianos. Tenemos que tener, pues, mucho cuidado, mis amados hermanos, ¿sí? Con ver lo que va a suceder. El nuevo orden mundial, ¿sí? No es nada más la frase de moda hoy en día. No es nada más la frase, hermano, de moda que pues está sale en el internet. No, hermano. Tiene sus señales. ¿Sí? Acuérdese que el nuevo orden mundial que la Biblia dice será dirigido por el anticristo. ¿Sí? Entonces, no va a ser cualquier politiquillo que se levante, hermano. La iglesia del Señor debe estar lista. Debe estar preparada. No debe tener miedo. Hace poco miré una publicación de alguien que está en pecado, ¿sí? Que dice, no prediquen, fíjense bien lo que dice, no prediquen del infierno, no prediquen de la venida de Cristo, no asusten a la gente. ¿Cómo ven, hermano? Prediquen del amor de Dios. Bueno, solamente le tiene miedo al juicio final el que sabe que va a ser enjuiciado, ¿no, hermano? Solamente alguien que sabe que tiene que dar cuenta le tiene temor. Tú no le tengas temor, hermano, al contrario, prepara tu vida, ¿sí? Cuando te digo que el nuevo orden mundial, el cristiano le enfrenta, no me refiero a que lo enfrentes, hermano, a pelear. No, me refiero a que tú con argumentos bíblicos bien sólido en la fe en Cristo Jesús vas a salir victorioso, hermano, de todo lo que esté por suceder. Ahora, regreso, la apostasía, hermano. La apostasía está totalmente en camino. Pero aquí es donde dice, y se manifieste el hombre de pecado. Aquí ya nos habla de ese personaje, hermano, que dirigirá el nuevo orden mundial. Aquí nos da algunas distinciones, amados hermanos, ¿sí? De este hombre de pecado, ¿sí? Jesucristo dijo que vendría en su nombre y va a decir que Él es el Cristo, el Salvador, el Mesías, ¿sí? Nos dice que aparecerá en medio de rumores de guerra. Pero dice que no os conturbéis, dice Mateo 24:6. No os conturbéis porque es necesario, hermano. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, mis hermanos. ¿Sí? O sea, el nuevo orden mundial es necesario, hermano. Así Jesús lo estableció. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para castigar a todos aquellos que no han aceptado a Jesús. ¿Sí? El sacrificio de Jesús, hermano, para muchos es inválido. El sacrificio de Jesús para muchos, hermano, no tiene valor. Pero la iglesia del Señor Jesucristo debe valorizar eso porque es su única salvación a lo que está por suceder. Hermanos míos, tenemos que tener cuidado, hermanos, de todas esas situaciones, ¿sí? Porque dice la Biblia que cuando eso suceda, dice Efesios 5:6, dice que porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, hermano. O sea, hay que mejorar nuestra obediencia. La gente que cae en apostasía deja de obedecer, no al pastor, no a la iglesia, sino al Señor Jesucristo. Ten mucho cuidado con esas acciones, hermano. Dice 2 Tesalonicenses 2:4, prosigo con esta enseñanza. Bendiciones a nuestros hermanos que por ahí veo conectados, nuestro hermano Ricardo García, nuestra hermana Marta Pérez. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones para sus vidas. Dice así, hermano. El verso 4. Las características del hijo de perdición, para que tengamos cuidado cuando lo veamos en las noticias, hermano. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Es decir, no quiere nada con el Señor, hermano, ¿sí? Para él todo es sociología, para él todo es humanismo, para él todo es relativismo, ¿sí? No quiere nada, hermano,
con lo que tenga que ver con Dios. O sea, es una característica del hombre de pecado, el anticristo, pues. Dice el verso 5, perdón, el verso 4. Tanto que se sienta en el templo de Dios. Aquí nos da otra señal, amados hermanos. Se sienta en el templo de Dios. Usted no le tema mucho, hermano, a lo que sale por ahí, que dicen los Illuminati y todos esos. Yo sí estoy seguro que existen esas personas usadas por el enemigo que mueven los hilos, hermano, ¿sí? Pero usted no le debe tener temor a eso, sino tener precaución y acercarse más a Jesucristo. Amén. Ahora, fíjese bien, mi amado hermano. Este hombre se sentará en el templo de Dios. Ahorita no está el templo de Dios en Jerusalén. Pablo se refiere al templo, hermano, que será levantado en tierra santa. Cuando veamos, iglesia de Dios, que Jerusalén entra en paz, porque es un lugar bien peleado por musulmanes, judíos y cristianos, hermano. Cuando veamos que se levanta alguien verdaderamente y trae paz a ese lugar y permite que se levante el templo, hermano, el templo en Jerusalén, ahí el reloj profético casi darán las 12, hermano. Casi dará la hora en que Cristo vendrá por su iglesia. Es cierto, Jesús dijo que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los mismos ángeles, pero nos da señales para que usted y yo investiguemos en la escritura. Cuando se levante el tercer templo, que dicho sea de paso, los judíos ya lo tienen, hermano, semiarmado, ya nomás esperan que les den el lugar ahí. Sí, que haya paz en ese lugar donde fue levantado el templo, tanto el de Salomón como el que reconstruyeron los del exilio, hermano. Sí, cuando se levante ese tercer templo, dice, ahí se va a poner ese hijo de perdición, ese hombre que va a llevar el nuevo orden mundial, hermano. Dice, haciéndose pasar por Dios, hermano. No cabe duda que este hombre será el enemigo mismo, hermano, que siempre quiso las alabanzas, siempre quiso el reconocimiento. Ahora fíjese bien, hermano, dice el verso 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, hermano, que parte importante de la predicación del apóstol Pablo a los de Tesalónica, a todo el mundo, hermano, fue predicar que sí iba a haber un nuevo orden mundial, que sí iba a haber apostasía, sí, que sí iba a levantarse el tercer templo, sí, que iba a aparecer el hombre pecado, hermano. Tristemente muchas iglesias hoy no quieren enseñar eso. Hoy los cristianos no quieren oír eso. Quieren oír que Dios te va a sanar, quieren oír que Dios te va a sacar de la pobreza, quieren que les digas sigue viviendo como quieras, acabo Dios te ama, cuando la Biblia dice totalmente lo contrario. Si no, en vano murió Cristo, hermano. Cristo murió por nuestros pecados, para que dejemos nuestros pecados, hermano. Pablo predicaba, Jesús predicaba de eso, hermano. No, sácate la lotería, no, que no tendrás pruebas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El gozo eterno está en los cielos, hermanos. Así que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Dice la escritura, hermano, el 6. Y ahora vosotros sabéis de lo... Aquí nos dice el verso 6. Sabéis lo que lo detiene, hermano. O sea, hace que si por el diablo fuera, hermano, ¿desde cuándo se hubiera aparecido con el nuevo orden mundial? Que si por el diablo fuera, hermano, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo, mi amado hermana, mi amado hermano? ¿Desde cuándo se hubiera hecho el tercer templo? ¿Sí? Pero no es en el momento que el enemigo quiera, el Señor lo reprenda, aleluya. Es en el momento que Dios tiene establecido. Dice Pablo, ¿sabéis lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién lo detiene? Pues lo detiene Dios, hermano. Lo detiene Jesucristo.
Dice el apóstol Pedro que es paciente para con nosotros, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermano, al arrepentimiento, al cambio de vida, a buscarle verdaderamente al Señor, hermano. Un triste virus nos tiene confinados a casi todo el mundo, hermano. No es más que una señal de lo que Cristo hará para todos aquellos que no creyeron, hermano. Dice el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, ya está funcionando, hermano, no es nuevo. El enemigo siempre ha querido poner el orden mundial para él tener el control, pero el Señor le dice, no, espérate, tú no tienes el control, yo tengo el control todavía, tú nada más eres un simple actor en esta obra, por así llamarlo. El diablo depende del Señor, hermano. No tengamos miedo de que si la pandemia se dispara, no tengamos miedo, lo que debemos tener es más fe. Lo que debemos tener es más temor de Dios, más acercamiento a Dios, dejar nuestros malos caminos y estar listos por si este orden nuevo se levanta. No nos agarre, hermano, sin estar conectados a Dios. No nos agarre sin estar bien sujetados de la mano de Dios, hermano. Porque ¿qué nos puede hacer el enemigo, hermano? ¿Qué nos puede hacer el hombre? Podrá matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma, nuestra vida está segura en Jesucristo. Aleluya. Ahora, fíjese bien, hermano. Dice el verso 7. Hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. O sea, hasta lo que Jesucristo diga, ahora sí, llegó el momento de que levantes el nuevo orden mundial. Llegó el momento que levantes el templo, que te hagas pasar, Dios te va a dar chance. Perseguirás a la iglesia. Fíjense, hermano, habrá una iglesia perseguida, Ya hay una iglesia perseguida, pero habrá unas persecuciones como nunca lo ha habido jamás. Por ahí en mis redes sociales publiqué, hermano, 10 persecuciones hacia la iglesia. Muy buen video, véanlo, ¿sí? Y encontrará que la iglesia siempre ha sido perseguida, hermano. Antes del siglo tercero para acá, medio ha cambiado, pero en México hay iglesia perseguida, hermanos. Sí. Tenemos que tener cuidado, pues, que cuando todo esto suceda será mundial. Dice el verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, el enemigo, el que dirigirá el nuevo orden mundial. ¿Sí? Ahora, tenemos que tener muy en cuenta quién será ese enemigo, hermano. ¿Sí? ¿Quién será esa persona? ¿Quiere ser Dios? ¿Quiere ser alabado? ¿Sí? No quiere que usted alabe a Jesucristo. Ahorita cerramos los templos por indicaciones del gobierno, pero va a llegar el día que todo esto se acabará, hermano. Así está escrito. Dice, pero a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, hermano, y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, cuando él piense que habrá ganado en esa semana profética, acuérdense que Daniel lo dice, el profeta Daniel nos habla de la semana profética, hermano. Sí. Cuando pasen ese mitad de tiempo, hermano, esos 3 años y medio, que la iglesia ya esté con el Señor, y esos 3 años y medio que se crea que ha vencido, el Señor Jesús regresará con su iglesia, hermano. Regresaremos, aleluya, y veremos cómo Dios derrota, hermano, al enemigo. ¿Sí? Dice la Biblia en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, hermano. Aquí hay otra verdad bíblica. Me adelanto un poquito. En el infierno el diablo no es el jefe. Él no es jefe, hermano, ni de su casa. Él no es dueño ni de las uñas, hermano, de la tierra de sus uñas. No tiene nada, hermano. En el infierno significa caos, no hay gobierno. ¿Sí?
El primer lanzado será el diablo, la bestia, el falso profeta, que después subiré un video para que ustedes también aprendan un poquito de eso. Y después todos los que rechazaron a Jesús como único y suficiente Salvador, hermano. Ahora, dice el verso 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Aquí está lo que estoy diciendo. Satanás significa adversario, hermano, ¿sí? O sea, el al que se opone a Dios. Pero fíjense cómo va a venir. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. ¿Qué es lo que más pide la iglesia ahora, hermano? Piden señales, milagros. Somos una iglesia emocional, muy poca fe y mucha emoción. Tenemos que decirle al Señor que mi emoción no crezca tanto, que mi fe, Señor, es la que crezca y me mantenga hasta el final. Dice el verso 9, el 10. Y con todo engaño de iniquidad, pero aquí dice para quiénes, hermano, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ojo, y con todo engaño de iniquidad, mal pensamiento, ¿para quiénes? Los que se pierden. ¿Quiénes son? Aquí lo dice el verso 10. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, Dios no va a castigar a nadie, hermano. Solitos vamos a buscar nuestra perdición. Es como un hijo mimado, un hijo berrinchudo. Yo creo que todos alguna vez han tenido uno, o fueron uno ustedes. Reniega porque el padre lo corrige, reniega porque sabe que hizo mal y el padre le quita ciertos privilegios. Y al último no se quiere ni acercar ni a la mesa a comer, hermano. Al último ni siquiera quiere hablarle al papá, a la mamá. ¿A poco no pasa así, hermano? No es porque papá o mamá no lo amen, sino él está enojado y no quiere recibir eso. Pues así es Dios, hermano. Dios no está enojado con nadie. Ahorita todas están abiertas las puertas de par en par para que entres, para que le creas de corazón. Sí. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice la Biblia en San Juan 3:17, me parece, que la condenación, hermano, es que Jesucristo vino al mundo y el mundo no le recibió, hermano. Eso es la condenación. Ahora, dice el 11, por eso Dios enviará un poder engañoso para que crean la mentira. O sea, el enemigo, hermano, esa gracia Dios se la dio desde su creación, hermano. Sí. Acuérdense que era un ángel de luz, un ángel que quiso la alabanza y al final de los tiempos pues va a lograr engañar a la gente. Pero los que no estemos cimentados en la palabra, los que caigamos en apostasía, los que seamos muy emocionables, no sean emocionables, tengan mucha fe en Cristo mejor. Dice el 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son los condenados? Aquí lo dice el verso 12, los que no creyeron en la verdad, hermano. Los que no creyeron, que creyeron más en el sueño, en la profecía fulana, que creyeron más que la 5G, que creyeron más en tantas cosas, hermano. Menos en el poder de la palabra, menos en el que si cambian su corazón, cambian su mente y buscan a Dios de todo corazón, hermano, serían salvos. Se complacieron en la justicia. La gente se complace en el pecado, hermano, aunque después pague la consecuencia. Sí. Dice el verso 13, por eso debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La salvación viene por dos cosas. Este versículo dice dos cosas importantes, amados hermanos y amigos. Dice, lo repito, dice la palabra de Dios,
escogidos para salvación mediante la santificación. O sea, la salvación viene mediante la santificación por el Espíritu, o sea, por la presencia de Dios en los corazones. El hombre no puede dejar solo el pecado, el hombre no puede dejar solo este mundo, hermano. Necesita mucho la bendición del Espíritu Santo, pero tienes que darle lugar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a morar, hermano, si te la vives maldiciendo. El Espíritu Santo no va a morar si te la vives dudando. El Espíritu Santo no va a morar en tu casa si tú no cambias tu corazón. Si aún mantienes tus dioses antiguos, el Espíritu Santo no estará ahí. Le pongo un ejemplo: si usted es casado, casada, o alguna vez ha estado enamorado, si usted va a la casa de su esposo, su esposa, y ahí tiene una foto de un exnovio, una exnovia, ¿qué sentiría usted, hermano? Así es Dios. Dios quiere ser el único ser de tu adoración, aleluya. El Espíritu Santo va a estar ahí si tú solamente le abres las puertas. ¿Cómo se le enfrenta al nuevo orden mundial? Pues con la santificación del Espíritu, hermano. Con buscar la ayuda de Dios. Dice la Biblia, si alguien está triste, haga oración. No lo publique en Facebook, haga oración. Si alguien está alegre, cante alabanzas. Y a veces no nos gusta la medicina que Dios nos da, ¿verdad? ¿Quieres vencer el nuevo orden mundial? No lo vas a vencer compartiendo en Facebook. La gente, ay, compartan para que la gente se dé cuenta. No, el nuevo orden mundial no lo va a parar nadie. Si ahorita alguien lo está parando, es el Señor Jesucristo, y es por amor a ti y a mí, para que procedamos al arrepentimiento mediante el Espíritu y la fe en la verdad, o sea, en su palabra. Dice el verso 14, a los cuales llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar, fíjense, el evangelio nos lleva a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, más que tenerle miedo al fin de los tiempos, añora la gloria eterna del Señor Jesucristo, aleluya. Dice así la palabra, el 15, así que hermanos, fíjense, hermano, lo que nos recomienda para vencer cuando esto pase. No sé si pase estos semanas, años, meses, no sé cuándo pase, hermano. Lo que sí yo sé que cuando llega a suceder, esta palabra debe redundar en nuestros corazones. Estar firmes, ¿sí? Y retener la doctrina, hermano. Adoctrínate en la palabra que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Nosotros no tenemos acceso a la palabra de Pablo, pero tenemos acceso a sus cartas. Léete las cartas de Pablo, hermano. Si no le entiendes a la traducción, busca traducción lenguaje actual, palabra de Dios para todo. Es una palabra más actualizada, ¿sí? Avalada, te la recomiendo. O sea, ¿quieres vencer lo que venga? Léete las cartas de Pablo y no creas tanto en las profecías de la gente que a veces ni oran, hermano. Yo conozco varios profetas que, ay, Padre Santo, Dios los va a juzgar, hermano. Ahora, fíjese bien. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y vuestra esperanza por gracia. Y ese, hermano, lo que nos da Dios, nos da amor, nos da consolación, nos da esperanza eterna, hermano. Conforte vuestros corazones, o sea, que el corazón no esté dudoso. Ay, Señor, que la 5G, que el nuevo orden mundial, que el coronavirus. Hermano, el Señor Jesús tiene todo bajo control. Lo único que falta es que nosotros nos acerquemos más a Él, aleluya. Nos acerquemos más a su gracia, más a su palabra. Y os confirme en toda buena palabra y obra. En conclusión, amado hermano, Pablo, el apóstol Pablo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2,
nos dice, sí va a haber un nuevo orden mundial. ¿Cuándo sé? No lo sé, dice el apóstol. Pero antes de que todo eso venga, dice, va a haber una apostasía tremenda. Déjeme decirle que en tiempos de Pablo la apostasía no llegó, ni 200 años después. La iglesia, hermano, moría en las manos de los emperadores romanos, hermano. Hoy la iglesia muere a manos de musulmanes, a manos de dictadores. Aquí en México, cuando hubo dictadores, también mucha gente murió, hermano, el evangelio. Aún, hermano, en poblados acá en las sierras de nuestro país, en el sureste también, la gente muere, hermano, por ser creyente, nada más por decir que Cristo es su Señor. La apostasía hoy se está dando, hermano. El temor de muchos pastores es, ¿quién va a regresar a los templos si esto termina? Pues yo creo que no deberíamos preocuparnos por que tantos regresen, sino alegrarnos por los que regresen, la verdad. ¿Por qué? Porque estarán sus corazones bien cimentados en la palabra. Yo como pastor sí quisiera llevarme a todos los que he bautizado, a los que les he predicado, a los que pertenecen a la iglesia. Me gustaría tenerlos allá en los cielos, hermano. Pero el que decide es Cristo, hermano. El que decide es el Señor. Él es el que tiene el control de todo, mis hermanos. Pablo dice, vendrá la apostasía. Muchos dejarán la fe, pero la atacarán. O sea, eso está tremendo. ¿Sí? ¿Y cómo llegó la apostasía? Acuérdese. Porque dejaste entrar en tu mente todo tipo de información falsa, todo tipo de información que te aleja de la palabra de Dios. Cuando la apostasía esté en su máximo esplendor, cuando la misma iglesia critique a la iglesia, cuando dejemos de ser uno como cuerpo de Cristo, aparecerá el hombre de pecado, hermano. Muchos no lo saben, pero cada vez que no van a su iglesia, cada vez que se alejan de Cristo, le están abriendo las puertas al hombre de pecado, al anticristo, al que regresa, al que va a estar ahí, hermano. Si la iglesia nos mantenemos unidos y no le tenemos temor al nuevo orden mundial, sino nosotros nos esforzamos, hermano, por confiar en Cristo verdaderamente, déjeme decirle, hermano, que el Señor va a bendecirle, aleluya. El Señor va a derramar de su gracia. El nuevo orden mundial, hermano, no es el causa de temor. Pero si la iglesia se vuelve apóstata, si la iglesia deja a Jesús, aparecerá. Cuando usted vea que el nuevo templo, el templo en Jerusalén está siendo construido, entonces ahora sí, hermano. Pero muchos para ese entonces van a estar tan cegados por la apostasía, van a estar tan engañados por ese hombre, del anticristo, que ni siquiera se van a dar cuenta que el nuevo templo se está construyendo, hermano. Van a estar pensando más en otras cosas, como mucha gente hoy lo está. Déjeme decirle, hermano, siguiendo con la conclusión, Pablo dice, todo eso está detenido por Dios, por Jesús, porque quiere que usted y yo, escúcheme bien, nos afirmemos en el Señor Jesucristo. ¿Cómo se le enfrenta pues al nuevo orden mundial? Aférrate a Cristo. Así se le enfrenta. No compartiéndolo en Facebook. No. Acércate a Cristo. Ora, ayuna. ¿Cómo se le enfrenta al nuevo orden mundial? Ama a tu congregación, tu iglesia. Apóyalo. Ora por tu pastor. Ora por la gente. ¿Cómo se le enfrenta al nuevo orden mundial? Bueno, pues dale a Jesús tu corazón, tu vida, tu alma. Deja el vicio. Deja aquello que daña tu corazón, tu alma. ¿Cómo se le enfrenta al nuevo orden mundial? Bueno, mantén tus pensamientos y tu confianza en el Señor Jesucristo. Es la única manera, hermano. Nadie lo va a impedir cuando esto suceda. Si llega a suceder, si nos toca a nosotros o a la siguiente generación, nadie lo va a impedir.
pero sí lo podemos enfrentar y salir bien librados cuando esto suceda. Las pruebas que nos pasan, las luchas que nos suceden, es para prepararnos, hermano. Yo no me queda la menor duda que Dios está preparando a su iglesia. Y mi deseo en esta tarde, hermano, gracias por estar en esta transmisión, es que no estés presente. Escúchame lo que te voy a decir. No estés presente el día que el que dirija el nuevo orden mundial se siente en el templo que se levanta en Jerusalén. Que no estés presente el día que la persecución a la iglesia del Señor se ponga al cielo. ¿Cómo lo vas a evitar? Pues entregando tu vida y tu corazón a Jesús. Yo te invito a que oremos esta tarde. Los invito, hermanos, a orar, a decirle al Señor, yo reconozco que no puedo evitar lo que va a suceder. Si tú estás deteniendo en lo que va a seguir, tú lo sabes y me estás dando oportunidad de acercarme. ¿Qué te parece si oramos a Dios? Si le clamamos al Señor de corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre, a cuidar nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a mantenernos bajo tu cobertura, Padre. Ayúdanos a seguir adelante, Jesús. En el nombre de Jesucristo, Padre, invocamos tu nombre. Señor, hay tantas noticias en las redes sociales que a veces, Señor, nos desvían de lo más importante, que es preparar nuestra alma para el encuentro contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, porque el nuevo orden mundial no va a suceder cuando los Illuminati o cuando los que gobiernan los mundos quieran o cuando el mismo diablo quiera. No va a suceder ahí, Padre. Te damos gracias porque va a suceder cuando tú ya nos veas listos, Señor. Cuando tú ya nos veas, Padre, preparados. En el nombre de Jesús es lo que te pedimos esta tarde, Señor. Prepara nuestros corazones, prepara nuestras almas. Y aquel que no se ha entregado a ti, aquel que tiene dudas en su corazón, aquel que todavía vive en el pecado bajo el influjo de los vicios, bajo el influjo, hermano, de tantas cosas. Señor, yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesucristo, Señor, le hagas libre. Y que permitas, Padre, que su vida cambie y su corazón cambie. No, que no tengamos temor, sino, Señor, que tú eres un Dios de paz, un Dios de esperanza, un Dios de consolación, un Dios de amor. Ayúdanos, Señor, a vencer todas esas voces que nos quieren acallar. Ayúdanos a vencer, Padre, y seguir adelante. Te pido por tu iglesia, sosténla en tus manos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Hermanas y hermanos, le damos gracias a Dios por que se conectaron. Les invito a los que se conectaron un poquito tarde, si quieren meditar el video completo, pueden hacerlo. Mi deseo, hermanos, es que Dios me los cuide a cada uno de ustedes, ¿sí? Y pues declaro bendición sobre sus vidas. Voy a nombrarlos todos los que se han conectado. Dios les pague, Dios les bendiga, hermanos, y que nos mantengamos firmes, ¿sí? Porque el Señor Jesús vendrá por su iglesia, ¿sí? El Señor Jesús, cuando Él decida, hermano, lo que pase, el nuevo orden mundial no va a detenerse, ¿sí? Pero eso será cuando el Señor Jesús lo decida, ¿sí? Me despido con esta alabanza, hermano. Medítala y entiéndela. Es el último tiempo en que estamos viviendo. El que entienda, aprenda de la Biblia. Pronto el reino de la bestia vendrá. Se cumplirá como está en la profecía. Nadie podrá comprar ni vender.
se deje marcar del anticristo ha sacado su boleto al infierno. Es pecado imperdonable ante Dios el dejarse marcar en ese tiempo. Quien se deje marcar del anticristo ha sacado su boleto al infierno. Es pecado imperdonable ante Dios el dejarse marcar en este tiempo. Nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia que viene. Es el número social del mañana. Son 3 6 en la mano o en la frente. Así es, hermano, aleluya. No le temas ni al chip, no le temas ni a la 5G, ni a lo que se dice, hermano, en las noticias. Tenle temor a Dios, aleluya. Acércate de corazón a Dios y verás cómo Dios te libra de todo lo que vaya a suceder en los tiempos, hermano, no sé si presentes o futuros. Así que, como cristiano, no le temas a los últimos tiempos. Al contrario, prepara más tu corazón, prepara tu alma, que Dios te va a ayudar a salir adelante. Mi deseo en esta tarde, mis amados hermanos, es que Dios me los bendiga. Les saludo. Gracias a Dios estamos bien. Les invito, hermanos, a que sigamos adelante. Amén. Dios les pague, hermanos. Dios les bendiga.